Estamos hoy con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se ha convertido en el abanderado de lo que se conoce hoy como la consulta popular sobre estas 12 preguntas que se van a presentar desde el 1, ¿no?, de mayo ante el Senado para que las estudie y empiece a decirnos qué va a pasar, porque todavía no sabemos qué va a decir el Senado. Yo lo invité porque estuvo aquí también el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y él dio su versión sobre lo que sucedió en la Comisión Séptima y lo que sucedió en el Senado. Según él, todo lo que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro de llamar a la consulta es realmente parte de una campaña política, porque él insiste en que sí se hubiera podido negociar, pero que el que no quiso negociar fue el gobierno. Él dice que el propio Partido Conservador tenía una propuesta que incluía los dominicales, que incluía las horas extras y que estaba prácticamente de acuerdo eh, con desmontar la reforma que había planteado el presidente Álvaro Uribe en el 2004. Hoy hemos invitado a el ministro del Interior, Armando Benedetti, para que nos cuente qué es lo que hizo el gobierno realmente, cómo fue esa negociación y si es cierto todo lo que dice el eh, doctor Efraín Cepeda, el senador por el Partido Conservador, que es hoy presidente del Senado. Bienvenido aquí, ministro, a fondo. La primera vez que viene de ministro. Hola. Muchas gracias, Manuela. Sí, la primera vez que vengo de ministro, muy amable por tu invitación. Bueno, eh, comencemos por lo que dice el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Él dice que ellos sí quisieron negociar, que había un interés en negociar, pero que fue el gobierno el que no quiso negociar y cuando se cerraron a la banda, la Comisión Séptima pues hizo lo que hizo y presentó una ponencia negativa de la reforma laboral. A raíz de eso, pues se sale el gobierno con la propuesta debajo de la mesa de la consulta popular, que los tiene, valga decir, a todos ellos muy afanados, porque los va a poner a hacer campaña en contra de los derechos laborales. Ellos dicen que no es cierto y que ellos están a favor de los derechos laborales de los trabajadores. Bueno, a ver, para no entrar en una puja ni un dime que yo te diré qué fue lo que sucedió. Ujú, Pasó algo inédito. Yo duré 20 años en el Congreso de la República y nunca había pasado lo que pasó en esa semana de marzo. ujú. Sucedió que de 14 miembros, 8 firmaron la ponencia negativa. Ya. Nunca antes en la historia unos congresistas que no eran ponentes firmaban una ponencia y la firmaron negativa, con lo cual se deducía y se hacía ver hacia el futuro que no se podía ni debía haber debate porque ya se había tomado la decisión en unas mesas técnicas, ya se había dicho de que no se quería la reforma laboral. Así que ahí no había espacio Para ni para debatir, ni mucho menos para negociar, como dice el señor presidente del Senado. Luego había un pacto de sangre, hasta sospechoso, en la forma como se llevó a cabo. ¿Qué se estilaba antes? De que entonces te mandaban 20 proposiciones, de que entonces dilataban el proceso, pero el que unos ponentes, unos senadores que no eran ponentes hayan firmado con otros ponentes, eso nunca antes había pasado. Luego ahí se da, esa es la prueba reina de que había un bloqueo institucional, de que no le importaban los derechos laborales de la clase obrera y que lo que querían era lastimar al presidente Petro sin importarle para absolutamente nada la clase obrera y la clase trabajadora. Entonces, dicho esto, ahora es que ellos vienen a decir que están interesados en que se negocie o se hable o se tramite, porque ellos ya negaron el trámite. Ellos tienen a su representante en la Comisión Séptima, que es ujú. Esperanza Andrade,
que firmó entonces la ponencia. Entonces no entiendo cómo el Partido Conservador hoy dice que sí quiere unos derechos cuando su representante en la comisión ya dijo que no, firmó una ponencia. Esa ponencia además la firmaron María Jimena como si hubiera sido un asalto encapuchado, porque cerraron la puerta, se reunieron en una No, no, oficina, firmaron sí. y lo hicieron como un asalto. Una de las cosas que dice ahora, y en eso tiene razón usted, ahora sí están hablando de negociación, pero están hablando de que están abriendo un tercer camino. Uno es el trámite normal, que es el de apelar al Senado, cosa que ya hicieron, y entonces nombraron una comisión accidental, y entonces esa comisión accidental está estudiando la posibilidad de mirar una de las reformas o los proyectos de reformas que se presentaron antes de que se votara en la Comisión Séptima. Ese trámite parece que es mucho más complicado. Es lo que propone ahora, y esa es mi pregunta, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dice, hombre, negociemos, estamos de acuerdo en los dominicanos, estamos de acuerdo en las horas extras, estamos de acuerdo en lo del SENA, estamos de acuerdo en varias de las 13 preguntas, por lo menos 8 de las 12 preguntas que se presentaron. Negociemos y presentemos ya una reforma de manera conjunta. Eso es lo que está diciendo él. ¿Qué Pero responde? eso me parece perfecto, estamos de acuerdo, lo celebramos, pero que nos haga la propuesta, porque es Ah, que se la hacen a usted y no la hacen a nosotros. ¿cómo ¿No, así? no le parece raro? Parecería una forma de evitar de que exista la consulta. La consulta es algo, es un mecanismo de participación ciudadana que lo único que hace es buscar que el pueblo se pronuncie. Eso es lo que ama la democracia. A Putin no le gustan los mecanismos de participación ciudadana. Ujú. Nosotros lo que queremos entonces es que el pueblo se pronuncie ya que el Congreso bloqueó eso. La Ujú. consulta, según la sentencia, la 180 del año 94, dice que cuando hay un conflicto, entre comillas, entre el legislativo y entre el ejecutivo, cuando hay que dirimir un conflicto, es la consulta la que lo debe hacer. Y una vez que se pronuncie sobre unos temas, vuelve otra vez al Congreso de la República, porque si se aprueba la consulta, entonces Ujú. el Congreso tiene 2 periodos para sacar la ley, si no el presidente en un año lo hará por decreto ley. Entonces, ¿cuál es el problema entonces, si están de acuerdo con los derechos laborales, que el pueblo salga y vaya y se pronuncie? Ahora, el presidente de la República, cuando se hizo elegir proponiendo estas reformas sociales que el Congreso, hoy 8 senadores, le dieron la espalda a hacer. Entonces, habría que invitar al doctor Cepeda, que él que es elegido con el pueblo, ¿cómo le va a decir al pueblo que no? Que él, que está supuestamente de acuerdo con los derechos laborales, le va a decir al pueblo, a la clase obrera, que no está de acuerdo con los derechos laborales. Hay que decirle al doctor Cepeda, invitarlo a que nos acompañe a que se apruebe en el Senado la consulta. O que más que se apruebe, es que dé el concepto favorable para que se pueda convocar la elección de la consulta. Eso es lo que necesita hacer en este momento el Senado. Pero entonces pregunto, esa propuesta que el senador Cepeda está hablando y está diciendo en los medios y que la planteó aquí en a fondo, ¿no se la ha hecho a ustedes? ¿La ha No, hecho ante los medios? ¿Y no no, ha a mí cogido no el me ha dicho. teléfono y decirle no puede ser? A mí no me ha llamado, por ejemplo. Yo sí lo he llamado varias veces y yo he hablado con él varias veces y no. Luego viste, es una forma Ya. de escudo para decirle a los medios de comunicación, vea, Yo eh, yo sí estoy de acuerdo con todo, pero no estoy de acuerdo con nada. No, pues si no lo ha llamado, sí me parece que está blofeando, como dicen por ahí. Exacto. Sí, eso es cierto y lo constato con usted, ministro. Pero entonces vamos a ese segundo momento. Tiene que el presidente del Senado, en este momento, Efraín Cepeda, que está haciendo todo lo que estamos diciendo, que ser el responsable o el encargado de dar un concepto negativo o positivo sobre las 12 preguntas. Em, a mí me da la impresión de que eso no va a salir. ¿Cómo van a hacer ahí? ¿Cómo?
¿Qué están haciendo el gobierno para que eso, eh, digamos, tenga de alguna manera una salida favorable a la consulta? Pero Porque yo se la pongo al revés, María Jimena. Va a salir. ¿Cómo alguien que es elegido popularmente por el pueblo va a decir que el pueblo no puede pronunciarse? Explíqueme con qué argumentos va a salir. El otro argumento es yo con tengo, cómo le va a decirle al pueblo y a la clase obrera que no se pronuncie sus derechos laborales que se los han quitado, porque el sueldo que le están pagando a la clase obrera no es decente. No ujú. le pagan el 100% de su sueldo cuando trabaja los domingos, no le pagan las horas extras sino después de las 9 de la noche, las 9 de la noche. Las preguntas que están ahí varias veces, muchas personas en las ruedas de prensa me dicen, pero son hasta bobas. Digo, pues claro que son hasta bobas y son hasta obvias, pero 8 congresistas le dijeron que no. Ahora, uno cuando siente que hay un clímax que se está montando para el 1 de mayo, el presidente dijo que iba a desenvainar la espada de Bolívar eh, en ese meeting que llamó el 1 de mayo, donde se van a presentar ante el Senado las preguntas. ¿Qué va a pasar el 1 de mayo? ¿Qué es lo que se va a saber? ¿Cuál es el camino que está planteando y por qué desenvainar la espada? ¿No es un poco agresivo esa actitud? Yo creo que es Banville al revés, que no la va a envainar hasta que las reformas sociales no estén hechas en este país. El presidente va a marchar con la clase obrera y la trabajadora Ujú. y luego estará en la Plaza de Bolívar, dirá unas palabras y él procederá entonces a ir al Senado de la República a radicar el pedimento de las preguntas con la firma de todos sus ministros. O sea que no va a desenvainar la espada. Yo creo que nunca la han envainado. Mejor dicho, va a ir con la espada. Sí, va a ir con la espada. Va a ir con la espada. Sí. Eso no es una actitud amenazante, digo yo. ¿Qué hay detrás de esa estrategia? No, no, la espada Bolívar es algo simbólico, no es desafiante para absolutamente nada. Desafiante si fuéramos con misiles y vainas de esas, pero no. La espada es algo simbólico. ¿Y qué pasa? Hagamos hipotéticamente un escenario. ¿Qué pasa si el Senado niega, da un concepto negativo de esas preguntas? ¿Qué No hay, camino está no hay consulta y en las elecciones de 2026 van a perder el Congreso, los congresistas que están ahí, de una forma apoteósica como nunca antes había pasado. ¿Y por qué se está intentando volver a plantear o no volver? Porque por primera vez el presidente está hablando de extender periodos. Usted habló de una mini reelección. Yo siempre he dicho que el presidente Gustavo Petro no se quiere reelegir. Aquí dijo cuando estaba de candidato que no se iba a reelegir. Él nunca ha hablado en la consulta, se va a hablar solamente de temas laborales y no de extender periodos. Además, aquí Ok, algo que es importante es que la consulta tiene que ver con temas es de, no más. no son normativos, Sí. son solamente asuntos que se van a preguntar. Por lo tanto, las preguntas pueden ser abiertas. O sea, no tiene nada que ver, no va a meter ningún tema de reelección, no se va a ampliar. No se va a meter, no Eso se sí, va a meter. muy claro. Y lo otro que es importante cuando yo hablo de mini reelección es porque él ganó las elecciones con esa reforma social, Ya. con esa reforma laboral. Es el Congreso el que se la niega. Si va otra vez a la calle o a las urnas y le dicen que sí, pues de alguna forma están refrendando lo que él ya dijo. Ya. Y digamos que si pasa lo mismo con la reforma de salud, ¿se va a hacer lo mismo? No, no, no. Bueno, no sé, pero yo no puedo estar haciendo sí con Contesto. base en futuros hipotéticos. Aquí Ujú. lo que yo le puedo decir y dar una clara señal es que hubo un bloqueo institucional, como se lo acabo de mostrar. Es que nunca antes había pasado, María Jimena, que unas personas que no eran ponentes hubieran firmado la ponencia negativa solamente para lastimar al presidente Petro. Bueno, y otro escenario hipotético.
Digamos que el Senado aprueba las preguntas, da un concepto positivo, se disponen las cosas, dentro del término previsto se hace la consulta. Para que ganen la consulta, o sea, nunca un presidente ha ganado una consulta porque pues, el umbral que se necesita es siempre mucho, en este caso serían 13 millones, pero digamos que ponen 8 o de pronto la ganan, pero pongamos el escenario más lógico, 8, 7. De todas formas, es un gana-gana, digo yo, o ¿cuál es el objetivo de la consulta si no la ganan? A ver, la consulta, además que claro que tiene un fondo político y no veo por qué hay que temerle a que exista un fondo político, a que se debatan las ideas en las calles, en las urnas, Ujú. en manifestaciones, siempre y cuando sean con alegría, pacífica, respetando las decisiones, respetando los diferentes pensamientos. No veo cuál es el problema que tenga ese trasfondo. Pero es obvio que al país le está quedando claro quiénes están siempre con el pueblo o con la clase obrera en este caso y quiénes les gusta solamente hacer lo que les da la gana a la clase dirigente. Por eso, y si la pierden, ¿qué pasa? Bueno, si la pierden, la perdemos y es un riesgo político que tenemos que asumir y que si las cosas salen mal también para las próximas elecciones también del 2026. Pero parece que vamos a ganar por el miedo que tiene la oposición, porque yo nunca había visto tanta gente asustada como ahorita mismo en el país. Mm. Mm, ¿Qué le dice usted a la cantidad de gente que dice, hombre, están utilizando esta consulta para hacer política, no les importa tanto el tema de los derechos laborales, sino que se está posicionando precisamente para la campaña del 2026? Hacer una consulta es casi que alistar pues las huestes para las campañas. Es decir, que se esté adelantando la campaña presidencial a través de una consulta. A ver, a mí me parece buenísimo que eso, si es verdad que está pasando, que llegara a pasar. Que, ¿Cómo? claro, porque a ver, ¿cuál es el problema que para las próximas elecciones lleguen con base unos grupos o unas facciones dentro de la democracia que estén o no están de acuerdo con la clase trabajadora? Tío, Claro, ¿qué es mejor para el pueblo saber identificar quién está o quién no está con la clase obrera? claro. Dígame si eso por primera vez no estaríamos haciendo política de verdad, más allá de que se elijan por odios o por la compra de voto o por la corrupción territorial o porque quién tiene más alcaldes y gobernadores. ¿Qué habría de malo en en que se armaran dos factores importantes de quién está o quién no está con la clase obrera? Como ellos le tienen miedo a eso, por eso es que no quieren de pronto ni dejar pasar la consulta en el Senado para que no vaya a las urnas. Ya. Entonces, he escuchado a algunos líderes de la oposición, líderes de trascendencia gruesa y líderes pesados y líderes que llevan, no sé, 30 años en política, diciendo que eso es malo, que se haga política en la política. Yo no entiendo eso. No, pues sí, pero ¿qué le dice a la gente que dice, hombre, están utilizando dinero del Estado para movilizar gente? El presidente es, ¿Cuál movilizarse? La campaña no ha empezado. no, digo, campaña ya empezó, empezó el El primero de presidente de la mayo. República puede citar al pueblo cada vez que sea. Ahorita estuvimos en Soledad la semana pasada y usted viera cómo lo quería. Yo quedé aterrado. Había más gente ahora que cuando en su campaña. Eso no Ayer, lo hace el presidente. en esa reunión, Ayer salieron las estadísticas del tiempo. Llega en aprobación a su gobierno el 40% con toda la palera que le dan todos los medios de comunicación, debe ser, y la encuesta es en la casa del enemigo, o sea que debemos estar en 50. en esa reunión en Soledad es cuando le dijo HP a Cepeda. Sí, señora. Eso es mejor, ¿le parece que es por ahí la manera como uno tiene que empezar a hacer campaña? Más allá de que sea bueno o malo, lo que no entiendo es tanto lamento. ¿Por qué no? No, hombre, Porque no así, porque no entiendo tanto lamento. O sea, de verdad que no entiendo tanto lamento. Es más, por ahí vi en las redes que algunas personas que se quejaron de esa expresión, las parejas o ellos mismos habían dicho cosas peores.
Bueno, otra de las cosas que yo creo que es importante hablar con usted es que usted acaba de hacer una entrevista muy buena en cambio. Me parece importante lo que usted hizo. Es la primera vez que yo creo un funcionario público cuenta una verdad y es que usted está en una recuperación de las drogas y lo hizo y me parece que es un paso muy importante para muchos de los que están también en esa situación y de pronto no han dado el paso. ¿Por qué lo hizo? Cuando yo di la entrevista, no pensé lo que yo estoy pensando ahora, Es que lo que le voy a decir. Por ejemplo, es importante que con base en la entrevista se piense cómo el Estado está abordando el tema del consumo de las drogas. eh, El Ministerio del Interior va a hacer una encuesta berraca, ultra berraca, en el sentido de saber qué es lo que pasa con el consumo aquí en nuestro país. mm, Y se van a buscar los recursos con la ONU también para que busquemos y seamos capaces de desarrollar ujú. un diagnóstico de lo que está sucediendo acá. Eso también tiene que ayudar a las familias para que comprendan al adicto. Yo no estoy diciendo que el adicto sea la víctima, pero no es el victimario tampoco. Y en las familias siempre se coge al adicto como si fuera el victimario y es un problema de amor y de ser comprendido, porque si no, no va a salir y no es un problema moral, es un problema de una enfermedad. Si eso se ayuda a entender, lo que estamos ayudando es a decenas de miles de personas que tienen el mismo problema que yo tengo y que yo con suerte y con un milagro de Dios he podido avanzar en favor en contra de esa adicción. A mí me pareció muy honesta y muy valiente esa entrevista, pero en una cosa sí no estoy de acuerdo, y es que cuando usted dijo que usted era una persona funcional, era un adicto funcional cuando no tenía tratamiento. No lo era. Yo creo que ahora está mucho más centrado en sus cosas. No lo era en su momento. No, a lo que, no, No, claro, pues ahora estoy mucho mejor. A lo que yo me refiero, un adicto funcional, es que Mm, yo nunca dejé de ir a mi trabajo ah, por estar consumiendo. Nunca en la vida dejé de perder, o sea, o perdí una elección por estar consumiendo. Muchos políticos por estar consumiendo terminan perdiendo elecciones, pierden sus familias, yo casi que la pierdo, pierden su fortuna, pierden sus medios económicos, pierden elecciones, o sea, hay una cantidad de cosas que se pueden perder y yo de alguna forma siempre estaba ahí y además hacía deporte 4 veces a la semana y mm, entonces nunca dejé ir a trabajar, nunca dejé ir a un ya. debate, nunca llegué tarde a una reunión o un evento político o una manifestación. A eso es lo que me refería. Ah, bueno, es que esa parte no se la entendí, porque evidentemente fue en su momento que tuvo tantos problemas con su familia, con o sea, todos estos episodios que los conocimos, uno de ellos, pues, a través de unos audios. Yo le quería preguntar, su relación con Laura Sarabia. No le puedo dejar de preguntar por esto, porque hay un problema que tiene este gobierno que es el fuego amigo, ¿sí? Es el fuego amigo. Entonces, Laura Sarabia es nombrada canciller y resulta que como dicen, out of the blue, sale en una declaración que hace en Twitter diciendo que acaba de entregar una información a la fiscalía dentro de un proceso que nadie conoce cuál es, diciendo que entrega unos audios y a los 5 minutos los audios aparecen en los medios. Y en esos audios lo que se oye es usted hablando con ella en esas discusiones que había antes de que usted llegara otra vez a Bogotá, estaba en ese momento en Caracas como embajador en Caracas en donde prácticamente hablan de cómo es que tienen acordado o relaciones o ciertas relaciones dentro de la fiscalía para que los procesos que ambos tienen no pasen a mayores. Y que, Bueno, es una interpretación que usted hace de los audios, aunque los audios no dicen nada de lo que ustedes están diciendo en ese momento. Pero ustedes hablan de fuego amigo y yo no me quiero, o mm, sea, no me veo inmerso en fuego amigo porque yo no he disparado nada. A mí es el que me han disparado. Entonces, es más bien pobre Benedetti que el fuego amigo le dispara. Con fuego amigo le disparan. eh, Porque yo no he contestado nada, ni he dicho absolutamente nada, ni lo voy a hacer. pero ¿no le parece raro que la canciller hable de usted diciendo y lo vincule a un proceso que está en o sea, la canciller? Me parece muy raro, yo tengo mi teoría, pero ya habrá el momento de explicarlo, pero no es parecida a la que he escuchado por ahí. Bueno.
Y hay otro fuego amigo, el ex canciller Álvaro Leiva. Ese siempre Eh, fue, ese siempre fue fuego enemigo. ¿Cómo, cómo así? Pero si era canciller, fue también canciller, también fue canciller. Pero él, él, por ejemplo, no estuvo nunca en la campaña ni nada de eso. Y cuando estuve en la Cancillería, pues yo no tenía contacto con él. Yo no sé dónde él saca tanta cosa, pero él siempre fue fuego enemigo. Sí, fue fuego enemigo. Pero fíjese que él, de alguna manera, aborda su tema, pues de una manera le da más duro a otras personas que a usted. No me parece que se fue contra usted en la carta que todos hemos leído. Eh, Pero es que no ha debido irse contra mí. Yo no le he hecho nada. Yo ni siquiera le he contestado nada. Es una cosa loca. eh, mm, ¿Hay una división o no? Porque eso es muy importante. Se van a empezar a tener esta nueva etapa en este gobierno con la consulta que parece que le está yendo muy bien al presidente porque está subiendo en las encuestas, como dice usted. O sea, ¿cómo van a hacer para lograr esa unión? Y es evidente que hay una división o un resquebrajamiento por cuenta de no solamente la discusión que hay o la disputa que hay entre Laura y usted, pero también entre usted y muchos otros miembros cercanos al presidente, como Augusto Rodríguez. ¿Cómo van a limar? ¿Usted está limando eso? ¿Qué está pasando? Pues es que yo no tengo nada que limar porque yo no he ofendido a nadie. No me Sí, importa un carajo lo que hagan o digan. Para sí. mí son insignificantes. Yo no tengo nada que ver. Ellos son los que me atacan a mí. Yo no sé cómo manejar eso, María Jimena, porque si fuera Ujú, que yo tuviera un problema con ellos o si fuera que yo tuviera algo que estar en contra de ellos o tuviera una espinita ujú, eh, que me hubieran clavado ellos, pero son ellos los que me atacan porque sí, porque les da la sí. gana. Y la decisión de no entrar con Susana Muhammad a planeación, ¿qué tiene que ver usted ahí? Nada, a mí me echan la culpa de eso, nada. Ella fue la que dijo que no se quería sentar y que se fue, y lloró y tal, y se fue. Ujú. Eso Y fue no todo. tuvo nada que ver en la decisión del presidente de no aceptar que ella... Es que, es que yo puse un Twitter, creo que Sí, fue el viernes de la semana pasada, en el cual que yo decía que cuando yo estaba chiquito y adolescente me echaban la culpa absolutamente de todo lo que pasaba en el curso sí. y que lo había superado, pero lo que no voy a poder superar es esto porque me echan la culpa de todo lo que pasa en el país y en Palacio y así no se puede. Tienen Pero que usted buscar hoy, otro marrano para ese tema. pero es que usted hoy es un hombre muy poderoso, Pero eso Armando. no quiere decir que ande tras la bobada de que si esta señora entra o no entra a la DN, al DNP. ¿Sí? Pero sigue manteniendo, o sea, por eso la pregunta, ¿usted ha establecido lazos con todos esos miembros cercanos al petrismo que estuvieron opuestos a que usted llegara al gobierno? O sea, ¿ha establecido o se ha quedado tranquilo esperando a que... Sí, sí, yo he tratado de mantener lazo con ellos porque yo lo que quiero es ayudarle al presidente y una forma de ayudarle al presidente es limar a las perezas con alguno de ellos. Una forma de ayudar al presidente es que ellos entiendan de que yo no estoy aquí para molestarlos ni hacerles nada. Bueno, y la otra pregunta es, ¿ustedes van a seguir insistiendo en negociar con el Congreso? Porque viene ahora la reforma a la salud, ¿no es verdad? Que va a entrar a la Comisión Séptima del Senado, que viene de la Cámara. Mire, ¿Cómo va a ser eso? ¿O van a hacer siempre lo que están haciendo, que es vamos a consultarle al pueblo? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a seguir recurriendo al legislativo, que es como pues lo que ordena la institucionalidad en Colombia? la palabra negociar a mí no me gusta. Entonces, Fíjese usted que yo me posesioné el 1 de marzo. ajá, Y el 4, 5 y 6 de marzo aprobamos la reforma a la salud en la plenaria de Cámara, que llevaba 2 meses, 3 meses ujú, empantanada en la plenaria de la Cámara. Y la sacamos en 3 días. Entonces, por ujú, ahí salió un candidato a la presidencia, tontamente salió a decir que era que había comprado el Congreso. Usted el Congreso no lo puede comprar o salir a comprar ujú. en 2 días, en 3 días. Es una coalición que estaba mal manejada o desorganizada que había que reconstruir y se reconstruyó. Eso es más o menos lo que hay que volver a hacer otra vez con el Senado de la República, es reconstruir esas mayorías que se habían antes que negociar
y lo que sí hay que hacer es llegar a puntos de concertación en los temas o en los artículos donde hayan líneas rojas, pues tratar de buscar y si no se puede, pues irnos a la votación y tratar de reconstruir esa coalición con los amigos que tenemos. Pero en el tema de la salud, ya yo he prendido algunas alertas. Fíjese usted, así como salieron corriendo a firmar una ponencia, va a ver que en esta se van a dedicar a mamar gallo y a hacer 20 proposiciones por cada artículo y a dilatar y a discutir y a echarse discursos. Esa es una prueba más de cómo fue que la laboral la hicieron a las patadas, pero cometieron el error muy tonto y de su vida porque el Congreso quedó atrapado como si tuviera una red entre que ahora no quiere que el pueblo sea capaz de decidir, ahora no quiere que la clase obrera tenga sus derechos, simple y llanamente porque hubo 8 espontáneos y creativos haciendo bobadas. Armando Benedetti es una de las personas que más pues ha trabajado, bueno, ha hecho política en Barranquilla, es un senador que ha sido muy importante en la costa, pero evidentemente cuando se habla de hoy que es ministro, se le vincula con el clan Torres. ¿Usted qué dice de esas vinculaciones que se hacen de Armando Benedetti con el clan Torres? A ver, primero que todo, no me gusta mucho que se le hable sobre el tema del clan Torres, porque es que clan parece como una banda o unos bandidos. O sea, Segundo que todo, con el tema de los Torres, yo soy amigo de un Torres. ¿de Yo cuál? conozco es de Euclides. Euclides Torres, que Los es hermanos, el jefe de la empresa familiar, digámoslo así. bueno, soy entonces, si usted quiere decirlo, el jefe de la empresa familiar, pero no soy amigo de los otros miembros de la empresa familiar. Si el señor fuera mono o azules y se llamara Sarmiento, entonces sería una berraquera ser amigo de ellos, o si fuera socio del country, muy seguramente entonces se les pediría mal, pero usted no puede hablar de que tenga problemas de narcotráfico o de politiquería y todo lo demás, porque allá en Barranquilla mandan echar Names, Cepeda, los Gerlain, etcétera. Entonces, están lejos de ser los capos y capo de la costa Caribe o algo por el estilo. Entonces, yo no niego la cercanía que haya tenido o que tenga con Euclides, solamente con él, con los demás no. Y me incomoda, no me molesta, me incomoda que hayan personas que salgan a decir o a hablar de que el clan Torres, como si hubieran hecho, vinieran producto del narcotráfico o algo parecido. Ujú. No, es una, yo no estoy diciendo que venga del producto del narcotráfico, no, sino que es una, digamos, como No, yo no lo digo por usted, pero un cuando lo grupo, hacen decir pero un en grupo. prensa o dicen en prensa, parecería que tuviera que ver algo con algo por el estilo. No, pero yo digo que sí es un grupo que ha tenido, digamos, oportunidades para tener contratos y obtener ciertas dávidas Pero porque eso no está aprobado, eso es un medio que dice esas cosas sin decirlas. Los contratos que yo he visto o que le han sacado los venía teniendo desde antes de Juan Manuel Santos. ujú. Los traía desde Juan Manuel Santos. Bueno, y usted, Clan Torres se ha beneficiado 10-1 más en la época de Juan Manuel Santos que la de Petro. sí, bueno, fíjese. Lo otro que uno ha visto es que usted hizo mucho por estar donde está. O sea, usted ha trabajado mucho por llegar donde está. Usted lo sacaron del gobierno cuando llegó. em, Me desterraron. ¿Qué? Perdón, no le oímos. ¿Qué? Me desterraron. Bueno, ¿por qué lo desterraron? Esa es una de las preguntas, porque, a ver, usted fue la persona que lideró la campaña de Gustavo Petro, para los que nos están oyendo, pero sorpresivamente, casi que 10 días antes de que se posesionara el presidente Gustavo Petro, a usted prácticamente lo sacaron del llavero y lo saca, tengo entendido, Laura Sarabia. Pero, ¿qué ocurrió para que lo desterraran si era usted el que había liderado la campaña de Gustavo Petro? Yo no quisiera hablar de eso, pero lo poquito que he logrado entender es que dicen que mis problemas judiciales se van a acrecentar y se van a agravar y que por lo tanto eh, eh, es mejor que no esté por aquí, etcétera, es lo que yo entiendo que logran hacer, incluyendo personas muy cercanas a mí y todo lo demás. Mm, ¿Y usted qué le diría?
yo sé que usted no quiere empezar a pelear aquí en público, me lo ha dicho y yo le respeto eso, pero ¿qué le diría a Laura Sarabia? Que fue su compañera de trabajo, o sea, trabajó con usted en su tele durante tantos años, ¿no? Y fue ella la que lo decidió sacarlo del llavero. Pero ¿qué le diría en términos, pues en ese momento? Eh, em, ¿Qué le diría? Chao, chao, adiós. Ah, bueno, pero se hablan, les toca hablarse en los... Sí, no, bueno, sí, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún resentimiento con ella, yo no tengo rabia, yo no tengo problema con ella. Yo estoy calmado, estoy ¿Sí? bacaneado, como se diría. ¿Sí? Sí. Bueno, y ya para terminar, ministro, ¿usted siente que este camino de la consulta le está sirviendo al presidente Gustavo Petro para sacar adelante los cambios que él prometió y le está sirviendo para las encuestas? ¿Sí o no? Yo creería que sí, pero también es porque la gente empieza como a decantar la basura que hablan de él en los medios de comunicación. Yo creo que se han excedido tanto y han repetido tantas infamias y tantas calumnias. Pero ¿cómo cuáles? No, pues, pero vea, María Jimena, cuando usted y yo éramos chiquitos, uno prendía el televisor y las primeras 5 noticias del noticiero eran del presidente de la República, que inauguraba esta obra, que firmaba este decreto, que hacía esto, que hacía lo otro, y todo lo para el presidente. Ahora es al revés, usted prende el televisor y lo único que uno ve las primeras 5 o 10 noticias es una cosa absurda y loca en contra del presidente, una cosa infernal. Sí. Entonces, eso se perdió. Yo creo que él se dejó coger mucho tiempo por inexperiencia en la gente que había alrededor de él, Ujú. de esa relación con los medios que la manejaba muy bien Juan Manuel Santos, que lo hizo Uribe a su manera, sin ser sapo con los medios, como Bueno, la relación la manejaba Laura Sarabia hasta hace poco con los bueno, medios. ok, no quiero ponerle estigma ni nombre a nada. Yo lo digo es en términos generales y resulta que los medios se han pasado de calidad, se han pasado y a eso es lo que me quiero referir. Entonces, yo creo que eso tiene un desgaste y que el presidente haya podido comunicar a través ahora de la televisión pública, etcétera, ha sido un acierto y eso ha ayudado bastante el tema de que la gente se le recuerde que el presidente de la República no está con la clase dirigente como sí muchas, la mayoría del Congreso, otros líderes importantes del país. Es una cosa importante que ayuda otra vez a que las encuestas le vuelvan a ir bien. Pero ¿no es ese un camino incendiario? O sea, es que estamos, no hay un riesgo de incendiar el país cuando falta un año y medio que termine el Congreso, perdón, el Congreso, no, el gobierno. Y lo digo porque hay veces si lo que se quiere es sacar adelante las reformas, pues incendiar también el país puede obstruir las reformas. No, porque es que el Congreso le dijo que no en la forma vulgar como ya lo hizo. Es que si usted me hablara, que a mí se me ocurre la consulta sin que se hubiera debatido o se hubiera debatido, si se hubiera debatido en el Congreso y se hubiera sacado una votación adversa, yo hasta tengo que darle la razón así supiera que me hicieron trampa. Pero es que aquí nos debatieron, aquí presentaron una ponencia con la mayoría para que decirle al país que se había hundido la ponencia. Eso fue un error garrafal, ingenuo, infantil, de vísceras. O sea, Ujú. lo que sucedió fue una cosa, yo, yo lo dije a los segundos que pasó eso, yo dije, nos acaban de dar la papaya, o sea, nos dieron la papaya del siglo. Entonces, lo único que ha sucedido es que ha hecho mostrarle a la ciudadanía que el presidente de la República sí está con ellos y que hay unos congresistas que están con la clase dirigente. Y eso para un líder político, hacérselo notar al pueblo, es así. Ahora usted me dice que si eso es incendiario, no puede ser incendiario siempre y cuando usted actúe de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la generosidad que usted tenga o a las prebendas que da la democracia, como son las manifestaciones, como son las urnas, como son las jergas. Eso es lo que ama la democracia. Ahora, si además el Congreso le dijo no a los derechos
laborales y a la clase obrera, viene y le dice que no al pueblo, que no se puede consultar. O sea, entonces, ¿quién incendia el país? No, claro, Ellos, pero lo que yo digo ellos, es, ellos. la pregunta es si se pierde el Congreso, si se pierde la consulta, ¿qué va a pasar con la reforma? ¿Qué No, pasa nada, con los nada, derechos no, sí, laborales de los, nada. de las aspiraciones de la clase trabajadora? Ya se lo dije, las próximas elecciones de marzo de 2026, estoy seguro que la mitad del Congreso que está hoy se va para la casa. ¿Y qué va a pasar con la reforma laboral? No se Entonces, reeligen. Más de la mitad, no, yo creo que el 70% del Congreso se va para la casa. Porque van a wow. elegir un nuevo Congreso que esté pendiente de esas reformas. Es que si yo estuviera en la oposición para hablar del otro lado del río, yo le hubiera dicho que sí al presidente de la República, sí a la consulta, y me monto en ese patín. Pero quedaron tan agüevados, quedaron tan sórdidos, quedaron en shock, que todavía están diciendo, oiga, pero yo presento un proyecto de ley, pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para esto? Porque Pero lo que me impresiona de todo lo que usted me ha contado es que el proyecto de ley que él dice, el presidente del Senado, pues sí, que ha contado a todos los medios de comunicación que nos contó acá, pues sí es increíble que ni siquiera se lo haya comentado a usted. O sea que no, eso también va mal para el presidente del Senado. no, y además si lo lleva comentando tantas semanas y tantos días, ¿por qué no han presentado nada en el Congreso de la República? Pues sí, eso es cierto. Yo le ¿No agradezco han a dedicado algo? sí, yo le agradezco a usted esta entrevista. Lo veo muy, muy diplomático, cosa que Me toca por el cargo. muy diplomático. Toca, sí le toca, es cierto. Pero le agradezco que finalmente hayamos logrado esta entrevista para claridad de lo que dijo también el propio presidente del Senado. Bueno, Está y a usted muchas gracias por la entrevista porque me tenía zafado. ahí, ¿qué tal? No, Sí, sí, señor. no es cierto. Bueno, muchas gracias, ministro. Muchas gracias, María. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.